Buenas noches. Personalmente, nuestro invitado esta noche es muy interesante para nosotros, porque es un hombre que nos puede dar orientaciones en sentido general de lo que está sucediendo económicamente en el país, pero también puede hablarnos de lo social y de lo político. Es un miembro de muchos años del Partido de Liberación Dominicana, que vamos a sostener una conversación muy interesante. Se trata del superintendente de valores, Gabriel Castro, que nos imaginamos y estamos seguros, a tener unos intercambios de opiniones muy interesantes en apenas segundos con Gabriel Castro. Esta noche con nosotros el superintendente de valores, Gabriel Castro. Querido amigo, placer a su casa. Gracias, gracias. Unos meses sin venir por acá, pero siempre le doy seguimiento al programa. Teníamos unos días sin ver a Gabriel Castro, nuestro amigo querido, que en campaña sí vino aquí al programa muchas veces, en muchas ocasiones, y tenemos comunicaciones con él permanentemente, pero nos sentimos más agradados cuando está aquí personalmente. Agradecido, Gabriel. No, gracias a ti. De verdad que siempre he sido un seguidor tuyo. Es así, es así. Y de verdad, este espacio es de lo que más me gusta, de los espacios de opinión que hay en la vida de la televisión nacional. Gabriel, la superintendencia de valores, con este proyecto que mucha gente critica, otro lo favorece, la ley del antilavado y la superintendencia de valores, ¿cuáles son en qué coinciden, por favor? Bueno, hay que señalar que, primero, ¿por qué viene esta ley? Tú sabes que a nivel internacional hay una agenda económica que trazan a veces las Naciones Unidas, otra vez el G20, el G8, entre otros organismos u órganos de gobierno a nivel internacional. El G20 hace unos años dictó una serie de normas que se han venido estableciendo a partir de lo que se dio en el 2001 en Estados Unidos con el derribo de las Torres Gemelas. A partir de entonces las políticas se han ido endureciendo en todo lo que tiene que ver con el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la financiación también a las armas de destrucción masivas. En ese sentido, la República Dominicana estaba compelida a modernizar su norma, que era la antigua ley de 72, si mal no recuerdo, 02, ahora es la 155-17. Y esta ley, en el caso de la superintendencia, participamos activamente de ese proceso de modificación de la ley, incorporando elementos nuevos. Hay 40 recomendaciones de lo que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido más bien como el GAFI, que es el órgano del G20 que monitorea todas las políticas que se diseñan, se establecen y se aplican en ese sentido. En el caso nuestro, pues la ley fue aprobada recientemente porque es una necesidad prioritaria en virtud de que el país va a ser sometido, como otros países, a diríamos, una especie de inspección que se hace rutinariamente para ver si los países están aplicando justamente estas medidas. Teníamos que, obviamente, modernizar esa norma, alinearlas con esas políticas y como el país es signatario de esos acuerdos internacionales, como se dice popularmente, no quedaba de otra de alinearnos en ese sentido. Pero además, yo pienso que el Estado Dominicano ha dado demostraciones históricas que siempre ha estado alineado con las políticas internacionales. De hecho, nuestro país fue de los países fundadores de las Naciones Unidas y siempre ha estado, diríamos, a la vanguardia en el cumplimiento de sus deberes. Y justamente esta ley viene a frenar todo lo que tiene que ver con
aquellas actividades que se dan extra al sistema normal, al sistema financiero tradicional, y además, pues también pasa a regular otros sectores de la economía real que no estaban debidamente supervisados. El sector financiero en su conjunto, llámese la parte bancaria, la parte de la superintendencia de valores, la de seguro y otras, sí ya han tenido una regulación histórica en el tiempo. De hecho, en el caso nuestro, habíamos asumido lo que se llama la supervisión basada en riesgo, que es un nuevo enfoque internacional en cuanto a la regulación financiera, que tiene que ver más con la proactividad de los sujetos que supervisamos y no superando lo que era lo que se llamaba la supervisión por cumplimiento. Nosotros habíamos trabajado en esto desde el año 14, de hecho, en todos los monitoreos que se han hecho y los asesores que el país ha contratado a fines de la evaluación que iba a ser ahora en octubre, pues fue propuesta para el próximo enero. Y yo pienso que era un deber del país, pues incorporar estos sectores de la economía real, llámese el sector inmobiliario, el sector de la venta de vehículos, el sector juegos, entre otros, que evidentemente necesitaban de una regulación más estricta, pero además también el país tiene que estar alineado con todas las políticas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con todo este tema que está actualmente con lo de Corea del Norte, y que periódicamente se viven emitiendo resoluciones que el país tiene que adoptar y que cumplir con los mandatos de dichas resoluciones. En sentido general, Mayo Banet, esto es una legislación más de otras que el país ha estado asumiendo. Por ejemplo, ahí viene la nueva ley. ¿Correría riesgo el país si no asumen la responsabilidad con este proyecto? Definitivamente, el país tendría sanciones y tendría consecuencias importantes para la vida, pues, básicamente la parte económica. Por ejemplo, para decirte algo, eso encarecería la deuda del país, porque lo primero que comenzarían a cerrarle corresponsalías internacionales a los bancos comerciales. Cuando el país fuera a colocar parte de su deuda en el mercado internacional, tendría que pagar intereses más altos. O sea, tendría consecuencias directas importantes para el país. Yo pienso que el presidente y el Congreso han asumido una gran responsabilidad en ese sentido. Siempre la gente le teme a los cambios, pero yo pienso que hay un norte a nivel internacional que debemos irnos acostumbrando. El mundo de Mayobanex y amigos televidentes gira hacia la transparencia total. Y yo pienso que eso es importante, porque eso aleja todo el fantasma de la corrupción, del lavado de dinero, entre otras cosas, y favorece justamente a la gente que está dentro de las normas y los estándares más correctos en la sociedad. Yo pienso que es un aspiracional también. ¿Se hacen con importante. mayor seguridad las inversiones extranjeras? No, definitivamente, porque el país pasaría y está en una lista de países que justamente tienen políticas para combatir estos flagelos. Sin embargo, si tú no asumes ese tipo de política que decía en principio, entonces caería en una lista gris, que estaríamos hablando que te aplicarían las mismas medidas como si fuera un paraíso fiscal. Y eso tenderá, por ejemplo, el caso de los paraísos fiscales, tenderá a desaparecer en el tiempo, igual que la confidencialidad bancaria, entre otros temas que giran en torno a lo que te dije. O sea, el mundo ya va hacia ese nivel de transparencia y nosotros estamos totalmente de acuerdo con que eso sea así, porque será beneficioso para el conjunto de las sociedades. Gabriel, ¿usted no tiene el temor que se restrinja o se limite demasiado el circulante con esto de la ley de lavado? No, yo pienso que ahí obviamente lo que tendería es a que muchas operaciones que se hacen fuera del sistema bancario se bancaricen, o sea que tú traerás la formalidad a muchas actividades informales que hoy día se desarrollan en la economía. Y de hecho va a ser beneficioso para el propio Estado, porque en términos tributarios, en la medida en que más operaciones se formalizan, el Estado, a través de sus figuras tributarias, puede pues accesar más fácilmente a esos impuestos. Y además para la sociedad en sentido general, yo pienso porque en términos tributarios la carga recae sobre un grupo, diríamos ya minoritario de la población. Estaríamos hablando que aquí hay una informalidad cercana al 54, 55% de la economía, y entonces eso va a favorecer aquella parte que
tenemos, vamos a decir, la carga tributaria más importante, e ir con ese otro sector que está fuera de ese esquema, irlo formalizando gradualmente. Yo pienso que eso también ese proceso va a ser más acelerado cuando se produzca en algún momento una reforma tributaria integral que el país necesite y que parte de la agenda futura del Estado y que va a venir a complementar también todo este conjunto de normas, porque también, como hablamos en principio, la propia ley nueva, la 155-17, establece que no, que la evasión fiscal es una actividad un ilícito penal y ya le da otra connotación. Yo pienso que sí es importante, quizás yo el día pasado, justamente en este programa, al ministro de Hacienda, hablar de una futura ley, diríamos una especie de una dispensa para aquellos sectores que no han hecho, especialmente que no han hecho declaraciones, que tienen recursos fuera, que lo puedan internalizar y pagar un único impuesto. Estas leyes se han hecho en otros países y han dado excelentes resultados. Yo pienso que eso es importante para el desarrollo del país, pero el mensaje es el siguiente en sentido general. Yo pienso que todos los actores económicos del país tienen que estar conscientes que el país tiene que estar alineado con estas políticas internacionales que propenden a la transparencia y al fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y de supervisión de las operaciones financieras y en sentido general de la economía del país. ¿Es tan poca o es tan alto el porcentaje de poca transparencia que hay? Bueno, yo diría que no te puedo dar cifras exactas. Con certeza, pero realmente sí, siempre en las economías hay una parte que le llaman la economía soterrada que contempla un nicho de la actividad económica que está fuera de los niveles de control del propio Estado. Lo que tienden todas las economías es a reducir a la mínima expresión esas actividades fuera de los canales correspondientes del sector financiero y económico en sentido general, y propender e ir hacia el sistema formal, porque a todas luces yo pienso que es lo más conveniente, no solamente para el Estado, sino para los propios actores económicos que hoy día están formalizados. Además, nosotros somos también como país, tú conoces y el público conoce, que hemos sido siempre un puente de tráfico, por ejemplo, del narcotráfico internacional. Y yo pienso que a nosotros nos conviene pues tener políticas más severas en el ataque a este flagelo. Y además también tenemos una frontera muy porosa, donde hay tráfico de armas y de cualquier otro tipo de elementos que pueda ser nocivo para el país. Entonces yo pienso que este tipo de normas pues vienen a fortalecer todo este esquema de supervisión, y además el país pues puede exhibir a nivel internacional una norma que cumple los más altos estándares internacionales. Gabriel, ¿ustedes se imaginan, eso creemos nosotros, cuáles son, aunque sea discretamente, cuáles son los sectores específicamente que incrementan esas actividades que ustedes quieren controlar? Bueno, es que son una diversidad son muchos. De sectores, se habla de muchos sectores. Lo que la norma viene es a poner freno y a que los sujetos obligados, que así se llama en la ley, tienen que reportarle a la autoridad correspondiente aquellas transacciones que pasen de un monto o un nivel determinado, porque no son obviamente todas las transacciones. Se hablaba, por ejemplo, del juego y la gente entendía que era el que iba a la banca a jugar, por ejemplo, 100 pesos. Evidentemente que no es el objetivo. Se está hablando, por ejemplo, del gran jugador, por ejemplo, que va a un casino, y creo que el tope que establece la ley es de $3,000 hacia arriba. Entonces, esa persona tendría que firmar un formulario y decir más o menos la procedencia de los recursos. Entonces, el Estado, si hay un tipo de investigación, recurrirá obviamente a ese formulario e iniciará las investigaciones correspondientes. Y es bueno señalar esto, o sea, hay unos umbrales, por ejemplo, cuando usted va a hacer un depósito al banco, que usted tenía, si pasaba de $10,000, pues llenar un formulario. Esto no es un uso
para un uso indiscriminado. Es bueno señalar esto. Solamente cuando se trata de investigaciones que el Estado persiga, en algunos casos, algún delito, entonces sí el Estado va a tener acceso a esa información, porque esa información formará parte de un banco de datos donde estaría disponible para el Estado. Pero mayoritariamente las personas pues no están sujetas a este tipo de control cuando las operaciones están por debajo de eso. Y sobre todo, pues, presuponemos, obviamente, que la gran mayoría de la población obviamente no está en esa parte de la economía informal ni de actividades delictivas o de actividades que puedan ser perseguidas por la ley. Tú como superintendente de valores, ¿qué te parece la medida del Banco Central y esos 20.000 millones de pesos que lanza la economía nacional? Sí, sí. Mira, periódicamente, como todos conocemos, el Banco Central es obviamente el órgano que regula la política monetaria del país. Y yo pienso que si históricamente el país ha contado con una estabilidad económica, financiera, estabilidad cambiaria, tasa de interés baja en los últimos tiempos, se debe justamente a la política que el Banco Central ha desarrollado. Yo pienso que en este último trimestre, que la economía descendió 2 puntos porcentuales, el Banco Central hizo lo correcto, liberalizó del encaje 20.000 millones de pesos para ponerlo a disposición del público para diversos tipos de transacciones. Hay que entender que el Estado o el gobierno central es el principal motor del impulsor de la economía en el país. En la medida que el gobierno pueda, a través de sus diversas actividades o políticas, poner dinero en manos del público, pues evidentemente que eso tiene un efecto multiplicador en la economía. Ese segundo trimestre del año, por ejemplo, fue afectado porque la inversión de capital del gobierno disminuyó. Y entonces ahí se da esa máxima de que el Estado es obviamente la locomotora del desarrollo económico del país. Y entonces esto viene a suplir justamente esa parte. En resumen, el gobernador del Banco Central en la semana pasada establecía que la economía había crecido en el primer semestre un 4%. Sin embargo, las proyecciones que tenemos es de un 5.4%. Yo pienso que este próximo semestre estaremos por encima del 5 y cumpliremos al final del día las proyecciones que estableció el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL de que el país va a crecer alrededor del 5.4%. Yo pienso que cuando también repasamos marginalmente otras medidas que el banco ha tomado han sido sumamente importantes. Primero, como te decía, en la estabilidad de la tasa de cambio, en tasas de interés competitivas. También recientemente el propio Banco Central disminuyó la tasa de política monetaria, que obviamente se traduce en una disminución en la tasa de interés para el público en sentido general y para todos los sectores económicos. Y esto evidentemente también es otro elemento que tiende a dinamizar la economía. Lo que ocurre, Mayobanex, es que los dominicanos nos hemos acostumbrado que la gente dice también que el crecimiento de la economía no se ve abajo. No, bueno, pero siempre se ve porque, de hecho, cuando tú analizas cualquier renglón de la economía, por ejemplo, tú dices, bueno, vamos a ver el parque vehicular del país. Bueno, sí. O sea, cuando hay una feria, ¿cuántos vehículos nuevos? O cuando hay una feria de vehículos usados, se venden cientos de millones. O cuando hay una feria, por ejemplo, de viviendas, ahora con todas estas políticas de apertura en el sector de la vivienda que ha establecido la ley 189-11, que instituye o la figura del fideicomiso, que eso ha catapultado todas las inversiones en el sector inmobiliario. Y todas esas viviendas tienen una demanda, evidentemente porque ningún desarrollador de un proyecto lo va a hacer si no tiene una demanda, un público que adquiera estos inmuebles. Entonces, siempre la gente se va a quejar porque obviamente es un aspiracional, es un deseo normal de la gente querer estar mejor, es un derecho muy legítimo. Okay. Y entonces a veces en economía se dice que satisfacer una necesidad crea otras necesidades y siempre la gente va a querer tener condiciones económicas mucho mejores. Pero el país, como te decía, no hemos acostumbrado a niveles de crecimiento entre un 6 y un 7%, que no se ve en el resto de la región, exceptuando Panamá. El resto de la región crece entre un 2 y un 3%. Entonces, nuestro país, cuando la economía ha bajado, por ejemplo, en este semestre, es verdad que los agentes económicos se resienten,
porque hemos estado acostumbrados los últimos años a esos niveles de crecimiento. Pero no tenemos duda, como te decía, que el próximo semestre será un semestre de alto crecimiento y se compensará la baja que hubo en este segundo trimestre del año. Gabriel, permítanos irnos a una pausita leve, por favor. ¿Cómo no? Continuamos con Gabriel Castro, superintendente de valores. Aquí estamos personalmente y con él podemos entrar en la política también. Gabriel, esta reunión del comité político, la noche de hoy, que la gente dice en el último mes, últimos 2 meses se ha reunido constantemente el comité político que antes ustedes no lo hacían. Hay algo pendiente que ustedes, y precisamente creo que van 3 que fueron imputados, Temístocles, Radamés y Julio César Valentín, nos parece. ¿Hay algo de tanta importancia que ustedes tengan pendiente en esas reuniones? Creo que hoy van a tratar el tema de la ley de partidos. O sea, que ese es un tema importante que ha estado en discusión en los últimos años, pero que parece que ya al final se va a aprobar, y qué bueno que el país pueda contar con una ley de partidos y posteriormente con un código electoral que norme toda la vida de los partidos y obviamente los tiempos, la financiación de la campaña, entre otras cosas. Y según me he enterado extraoficialmente, ese era uno de los temas a tratar, es un tema de trascendencia y que el partido tendrá que fijar ya una posición, sobre todo en aquellos temas de disenso que todavía existen en la ley, porque parece que la comisión bicameral que está tratando el tema ha avanzado bastante en ese sentido y ojalá que el partido hoy pueda ya fijar una posición última y definitiva para que ese importante proyecto de ley pueda ser conocido y aprobado en el Congreso Nacional. ¿Cuál tiene mayor rango, el comité central o el político? Bueno, estatutariamente es el comité central. ¿Y por qué el comité central no lo toma en cuenta para esas decisiones, sino el comité político? Sí, bueno, porque el comité central ha delegado en el comité político esas funciones. Y sobre todo lo que tiene que ver en el estatuto, la parte del manejo del Congreso y la política congresual, la establece justamente el comité político. Sin embargo, yo pienso, y ampliando un poco en función de esa pregunta que tú haces, en el PLD hay a nivel del comité central y de muchos estamentos del partido, hay un interés y un deseo y una voluntad de que el partido se reoriente. Fíjate que ahora han salido algunos precandidatos del partido a destiempo desde mi humilde punto de vista. Sin embargo, yo soy el que planteo dos o tres cosas. Número uno, yo pienso que antes de lanzar aspiraciones extemporáneas, entendemos que lo primero es poner lo que yo he llamado la casa en orden. El PLD tiene que funcionar como partido. El PLD es el principal partido político del país. Entonces, justamente eso que tú señalabas, se reúne el comité político, pero los demás estamentos del partido no se reúnen. El PLD tiene que fijar posición, no solamente con temas como, y qué bueno que lo hace con la ley de partidos, pero hay tantos diversos temas de la vida nacional que el PLD como principal partido del país no opina. A contrapelo de cuando éramos un partido de cuadros pequeño, sí, el PLD opinaba en todos los temas fundamentales de la vida nacional. Si había un tema de medio ambiente, el PLD el principal exponente del tema. Si había un tema de salud, en la economía, en la municipalidad, en la energía, entre otros temas. Sin embargo, el partido ha ido perdiendo ese espacio en la sociedad. Y por lo demás también el PLD necesita pues tomar su vida orgánica, su vida institucional, que la ha ido perdiendo gradualmente. Entonces yo pienso que... No es que se acomoda en el poder. Bueno, hay, como dicen muchos compañeros, una zona de confort, ciertamente, de muchos dirigentes que no hemos acostumbrado a eso. Sin embargo, nosotros somos de los que oímos a la dirigencia del partido, tanto a nivel del comité central, dirigencia media, dirigencia municipal, y es un reclamo permanente en eso. Yo pienso que estos próximos años quizás
el enfoque del partido debe ser justamente eso. Porque si es un contrasentido también, Mayobanex, tú estás discutiendo una ley de partido que limita el accionar político a cuando la Junta haga la proclama de las elecciones. Entonces no se ve bien que el partido nuestro, el partido más importante del país, pues comience por desdecir de una norma que va rumbo al Congreso, que va justamente a limitar ese accionar. Entonces yo pienso que lo primero es, como yo he señalado y reitero, poner la casa en orden del partido. Lo otro es también, Mayobanex, es que hay que dejar que el presidente gobierne. O sea, nosotros acabamos de cumplir un año de este nuevo mandato presidencial. Y no es verdad que si el PLD y el gobierno del PLD que encabeza el presidente Danilo Medina no hace un buen gobierno, el PLD no tiene oportunidad en el año 2020. Y me explico. Si el presidente lo está haciendo bien, si analizamos, por ejemplo, ahorita hablamos de la economía, podemos hablar, por ejemplo, del sector agropecuario, donde yo oí al ministro de Agricultura decir el día pasado que el gobierno en los últimos 5 años ha financiado el sector por 70.000 millones de pesos, una tasa preferente de un 10%. Yo recuerdo que en la campaña del 12 el presidente planteaba que el sector agropecuario solamente se podía relanzar si había financiamiento, y ese financiamiento conducía a la transformación tecnológica y luego que el gobierno también lo ayudara a la consecución de los mercados donde colocar los productos. Y qué bien, mira, y para darte un dato, en los últimos años, en los últimos 6, 7 años, el sector agropecuario nunca había sido positivo en el PIB, en el aporte al Producto Interno Bruto. Sin embargo, en los últimos 4 años ha sido uno de los sectores pujantes dentro del crecimiento económico del país. Y qué bien, si tú te vas a la visita sorpresa, si tú te vas al financiamiento de la MIPYME, si tú vas al tema de la vialidad del país, el tema de la educación, que es quizá el principal pilar del gobierno, las inversiones extraordinarias que se están haciendo en el sector salud, todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad social que el presidente prometió, por ejemplo, el tema del SENASA, el seguro SENASA, que hoy día tenemos más de 4 millones de dominicanos con ese seguro, y qué bien. Entonces, todo ese conjunto de políticas exitosas, la visita sorpresa, bueno, que a nivel internacional, la propia FAO y otros gobiernos de la región han tomado esto como modelo. Entonces, si nosotros no dejamos que el presidente siga desarrollando su gobierno, que sea un gobierno exitoso, no es verdad, no importa quién sea el candidato, Mayobanex, en el 20, si no tenemos un gobierno exitoso no tendremos éxito electoral. Entonces, yo pienso que estamos haciendo una campaña a destiempo. ¿Con cualquier candidato? Mira qué es lo que ocurre, Mayobanex. Si no hay un buen gobierno, no vamos a ganar. Porque es que la población... Si se hace un buen gobierno, con cualquier candidato podría quedarse. No necesariamente, no necesariamente. Fíjate, yo recuerdo, Mayobanex, que yo vine un día aquí a tu programa cuando iba a comenzar la campaña electoral del año... Sí, me recuerdo. No se me olvida. 2016. Y parece que mucha gente entendió que yo tenía algún problema personal con el exalcalde que tenía el partido aquí en el Distrito Nacional. Y nada Personal. más alejado de la verdad. Esos son temas de orden político. La vida política hoy día no se hace como se hacía hace 20 o 30 años. Hoy se hace con instrumentos modernos. Tú tienes que hacer encuestas, darle seguimiento, las tendencias de las encuestas. O sea, no es verdad que un candidato que tenga una tasa de rechazo superior a por ejemplo, a su tasa de aceptación va a ganar unas elecciones. Por mucho, porque el PLD te puede aportar. Mira, el presidente llevó el PLD en el año 16 de 38% que habíamos sacado en el 12 a 50% por primera vez en su historia. Porque recuérdate que el otro techo o el otro complemento lo hacen justamente los partidos aliados, que en el año 12 fue lo que nos dio ese margen para llegar al 51%. Ahora ya sacamos el 62%, 50% del PLD como partido principal de la alianza y un 12 puntos porcentuales que nos dieron los partidos aliados. Sin embargo, un candidato que no sume hacia afuera, que aunque tenga todos los votos del PLD, le va a ser difícil ganar unas elecciones. Entonces, el PLD tiene que tomar en cuenta muy detenidamente esa situación.
El PLD también, Mayo Banex, tú sabes que es un partido con altísima vocación de poder. No es verdad que nosotros vamos a ir con un candidato que ponga en peligro el triunfo del PLD en el año 20. Una derrota del PLD, ¿tú sabes lo que va a implicar, Mayo Banex? No solamente se va a llevar el legado del presidente Fernández y del presidente Danilo Medina. Entonces el PLD tiene que Pero ponderar. entonces, según lo que tú me estás diciendo, usted tiene que permanecer en el poder requén eterno. No requiere un eterno. Porque alguien tiene que ganarle un día. Pero, Mayoane, bueno, pudiera ser. Pero Pero hay una situación. ¿Cuál es el objetivo principal del el poder, partido político? el poder. Y el PLD lo ha demostrado. Lo ha demostrado. Pero además, no es que el PLD quiere permanecer, porque si no tiene el favor ni la voluntad de la gran mayoría del electorado, no vamos a continuar el poder. Nosotros perdimos en el año 2000 y nos fuimos. Y el país vivió unos momentos muy amargos en aquel gobierno del 2000-2004. Entonces, al final del día, la gente pasa a balance. Lo que yo te decía del gobierno, por ejemplo, la inversión social que el PLD ha hecho en el país, eso está ahí. Entonces, la gente al final pondera, valora, sopesa su decisión. Porque es verdad que podemos venir aquí a estos programas y decir muchas cosas, pero la gente de a pie ve realmente cómo su nivel de vida particular va cambiando. Por ejemplo, ahora tuvimos todo este escarceo de la Marcha Verde recientemente, que ha ido, como se dice, del chocolate. Sí. Mucha espuma, poco chocolate. Esos sectores son los mismos que el PLD ha derrotado en las últimas elecciones. Ahí yo veo gente con su legítimo derecho, obviamente, que fueron candidatos a diputados, a alcaldes, otra cosa, y tú ves la cantidad de votos que Gabriel, obtuvieron. ¿tú crees, tú consideras que un presidente como Danilo Medina, con una aceptación, una valoración de 64%, ¿tú crees que él en estos momentos es el que puede garantizar ciertamente, con una nueva reelección? Obviamente es imprudente hablar de eso, pero según lo que tú hablas, el que puede asegurar el poder es Danilo Medina. Mira, eso yo pienso que se discutirá más a fondo, quizá llegando al año 19, pero el que esté mejor posicionado para esa etapa debe ser el candidato no, del ya es PLD. Danilo Medina, es Danilo Medina. Porque eso veíamos en el 14. ¿Quién era que estaba mejor posicionado? Danilo. El presidente de la República. Entonces el PLD, esa es su vocación, y yo pienso que es importante. Los otros días Lidia en una actividad dijo algo, que nosotros debíamos sacarle provecho a un presidente como el presidente Danilo Medina. Pero le han sacado el provecho. Bueno, la sociedad dominicana, Sí, evidentemente. Yo decía que el presidente Danilo Medina, yo pienso que ha sido un ejemplo en la vida pública del país. Fue funcionario Él de es tan aduana. austero así como Mira, como Danilo su Medina gobierno. es un hombre auténtico. Es justamente así en su vida pública y en su vida privada. Yo te decía que fue funcionario de aduana, fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, 2 veces ¿O secretario es que es de muy la duro presidencia. él, Gabriel? No, lo que pasa es que para tú administrar recursos ajenos tiene que ser justamente así. O sea, es un hombre austero, es un hombre serio. Nunca nadie en el país, y mira, que aquí le han sacado cosas a todo el mundo. Yo no he oído nunca que nadie ha hablado algo que el presidente haya hecho de manera incorrecta. Yo pienso que es un ejemplo para la sociedad. Es un hombre que trabaja los 7 días de la semana. Yo le Que no critico tiene eso, descanso. levantarse hasta los domingos, Sí. a las 5 de la mañana. Yo Bueno, le critico. Pero ese es su Todos ejercicio. todos los domingos. El presidente tiene un sacerdocio con su vida pública. Y qué bueno que el país tiene un presidente que se preocupa por las cosas mínimas, por los detalles, como yo digo, los detalles. O sea, un presidente que está al tanto de todo, y eso es bueno para la sociedad dominicana, en una etapa de transición. Entonces yo pienso que no hay que desesperarse, Mayo Banex. Yo pienso que hay que fortalecer el partido, el gobierno, trabajar, y luego al final vemos con quién es que podemos retener el poder, y con eso No, iremos. en conclusión, lo tuyo es Danilo Medina. Bueno, Gabriel, gracias, Mayo Banex. Placer verdad, tener gracias a ti. a Gabriel Castro, nuestro amigo y superintendente de valores. Buenas noches.